Bueno, vamos a empezar entonces con geósfera. Las preguntas que nos van a guiar son las que están mencionadas acá, si cómo se forma el relieve, si siempre fue así la Tierra. Sabemos que no, pero eh, no tenemos muy claro ni cómo fue antes ni cómo fue cambiando. Entonces vamos a profundizar en esas preguntas. ¿Qué tiene de particular la Tierra? ¿Sí? ¿Cómo estudiamos el planeta? Estas serían como algunas preguntas que nos van a guiar a lo largo de esta unidad. Bien, vamos entonces a presentar algunos de los contenidos. Van a ver que hay, a partir de ahora, va a haber varias animaciones continuamente, porque el valor de la imagen y digamos, del multimedia en ciencias naturales es muy significativo. O sea, yo puedo explicar muchas cosas, muchos fenómenos, ¿no es cierto?, que son invisibles o que son muy alejados de la percepción corriente de las personas, eh, con una animación. Cosas que me llevarían un montón de tiempo explicarlas, son muy fáciles de visualizar animación mediante o un video mediante. Bueno, vamos a empezar entonces preguntándonos qué tan especiales somos. Uy, acá me olvidé el signo. ¿Qué tan especiales somos? Digo, ¿no es cierto? Este dibujito ustedes lo recuerdan seguramente del capítulo anterior, ¿no? Donde teníamos como puestos en escala los planetas y el Sol, ¿no es cierto? Y decíamos el Sol es una estrella, es enorme con relación a los planetas que acá, ¿no es cierto? Apenas vemos a Mercurio, Venus es un poco más grande, después viene la Tierra y Marte. Y después están los gigantes gaseosos o los planetas, ¿se acuerdan? Que decíamos los planetas rocosos y los gaseosos. Bueno, hay una idea que de la que quiero partir, que es que más o menos para 1970, para el año 1970, o sea, hace relativamente poco, se pensaba que la distancia a la cual está la Tierra del Sol es una distancia que de alguna manera se consideraba óptima, ¿no es cierto?, para que el agua estuviera en estado líquido, en realidad en los tres estados, ¿no? Y que tuviera una temperatura más o menos agradable como para que haya compatible con la vida, podemos decir. Entonces, esta idea se difundió mucho y es muy fuerte y hasta el día de hoy, si preguntamos, seguramente que algunos de ustedes siguen pensando en esto. Lo cierto es que eh, hubo mucho avance, ¿no es cierto?, en el conocimiento de la estructura del planeta desde el 70 hacia la actualidad, y hoy hay otras ideas que que la ciencia considera, digamos, explicaciones potenciales de por qué la Tierra alberga la vida. A ver, una consecuencia previsible de esta hipótesis, ¿no? En todos los planetas, digo, que la Tierra esté a una cierta distancia del Sol y que por eso sea posible la vida, nos dejaría en que todas las estrellas que tengan planetas a la misma distancia, una distancia similar a la de la Tierra con el Sol, podría haber vida. Desde ese punto no seríamos una rareza. Eh, bueno, recordemos también otro elemento más, este, que es la definición de planetas que ustedes tienen en la unidad anterior, que no sé si recuerdan, pero yo lo anoté por acá. Para ser un planeta tiene que orbitar alrededor de una estrella, tiene que tener una forma cuasi esférica o aproximadamente esférica y tiene que haber barrido la vecindad planetaria. ¿Está bien? Bueno, tenemos que pensar en que vamos a hacer por ahí un poquito de historia, tratando de que sea sencillo y nos dejé, digamos, con algunas ideas solamente que quiero que se recuerden.
Pensemos en esta historia de la aparición de los planetas, ¿no? Del sistema solar o del universo, el origen, como esta gran explosión en la cual la materia salió, digamos, despedida en todas las direcciones posibles a partir de ese punto donde se produjo el Big Bang, ¿no? La gran explosión. Estas partículas que salieron despedidas en todas las direcciones del espacio, en movimiento, tenían una cierta cantidad de energía, ¿no? Ustedes saben que en la medida que nos movemos, también al rozarnos con otras cosas, ¿no es cierto?, se van intercambiando energía. Por ejemplo, cuando los neumáticos del auto ruedan, eh, ¿no es cierto?, o piezas de un motor se calientan y eso lo podemos percibir. Bien, a ese rozamiento donde hay un intercambio de energía, y digo rozamiento porque en el caso del auto rozan las ruedas contra el pavimento, en el caso de los motores rozan las piezas entre sí, por más que se le pongan lubricantes y todo lo que nos venden en las estaciones de servicio, hay un rozamiento y hay un intercambio de energía. Todo esto también pasaba con las partículas, ¿no es cierto?, en el origen del universo. No hace falta que se acuerden de la palabra, pero hablamos de una fricción dinámica, o sea, fricción por el rozamiento y dinámica por el movimiento. Estas partículas fueron atrayéndose y de alguna manera quedaron pegoteadas unas con otras, ¿sí? Esto se llama atracción gravitacional, la misma masa las fue aglutinando y hubo un crecimiento descontrolado de la materia para formar primero los planetas pequeños, después le podemos poner nombres, pero no importa, pelotas pequeñas de materia que fueron creciendo y fueron haciendo este barrido de todas las partículas que estaban alrededor para ir creciendo cada vez más. Yo les puse acá una animación que quiero que vean, ¿sí? Que fíjense cómo al girar el cucharoncito, cómo se va distribuyendo la materia esta que está dispersa por todo el líquido. Esto está tomado acá de un video de YouTube, yo les puse si lo quieren ver completo, y es de un señor que hace cerveza artesanal. Pero lo que quiero que vean es, ahora presten atención, lo que quiero que vean es que la materia, como en un efecto análogo al que ocurre cuando el lavarropa centrifuga, ¿sí? Como la materia ocupa distintos lugares, específicamente la materia más densa ocupa el centro de ese recipiente y la materia, en este caso es agua, no importa, es menos densa que las partículas, se va hacia la periferia, ¿sí? Bueno, esto recuérdenlo, esta idea de la materia más densa girando ahí en el centro, cuando hay un giro, pensando en el centrifugado del lavarropas, esto recuérdenlo. Otra cosa importante es que de tanto girar estas partículas, fueron tomando esa forma más o menos, bueno, esférica. En este caso, les puse acá la animación del trompito, para acordarnos del movimiento de rotación. Como resultado de toda esa distribución de material, lo más pesado se quedó en el centro, ahí es donde voy, lo más pesado se quedó en el centro, lo más liviano se fue hacia la periferia de esa pelota de materia girando enloquecida, que era la Tierra, y bueno, sigue siéndolo, ustedes saben que nos movemos a mucha velocidad. Decía, como resultado de esto se fue lo pesado al núcleo, de hecho el núcleo interno es de hierro, o sea, se sabe que está formado por hierro y níquel, y la densidad decrece, ¿no? Hasta que nos vamos a la periferia del planeta y ahí es donde está la atmósfera, que son gases. Entonces tenemos un núcleo formado por metales, por materiales pesados, y la zona más externa donde se alojan los gases. Vamos a retomar el estudio de la estructura del planeta.
Acá van a encontrar varios números. Acá y también una animación que nos va a permitir entender algunas cosas. Bueno, vamos a empezar. Entonces habíamos dicho que los materiales más pesados quedaban dentro del núcleo, no quedaban en el núcleo, formando parte del núcleo, y los materiales más menos densos, por ahora lo vamos a dejar así, menos densos, se ordenaban hacia la periferia de esta masa, ¿no es cierto? Quedando por fuera el agua y la atmósfera. Bien, yo quiero hacer hincapié en algunas medidas de la Tierra, ¿no? Porque nos vamos a encontrar con cuestiones que están fuera de nuestra percepción. Entonces quiero que pongamos en escala algunas medidas de la Tierra. Para empezar, quiero explicarles el esquema este que estamos viendo. Acá este pedacito estaría representado, ampliado, digamos, en esta parte del esquema, ¿no? Y este pedacito que está sombreado acá, después estaría representado en este detalle que vemos acá a la izquierda. Bueno, medidas, ¿no? Y partes. Tenemos una parte más externa, que es la que se conoce como corteza. La corteza continental, a veces debajo de las montañas, es más gruesa, ¿no?, que la corteza debajo de los océanos. Acá yo puse algunas medidas estimadas, ¿sí? Se piensa que tiene más o menos unos 7 kilómetros, o sea, 7.000 metros, tenemos que pensar en esto. Si recordamos, voy a traer muchos ejemplos y el primer ejemplo que voy a traer es, acordémonos del episodio del submarino, hace 2 años ya creo, del submarino hundido en el sur. No sé si recuerdan que era muy dificultoso encontrarlo o rastrearlo porque era muy difícil trabajar a una profundidad de algo de 800 metros. Piensen entonces en la diferencia entre 800 metros y 7.000 metros, ¿no es cierto? O sea, la corteza es, digamos, finita entre comillas, si comparamos con el resto de la Tierra, ¿no?, de las otras capas, pero tiene medidas que definitivamente están fuera de nuestra percepción. 7.000 metros sería algo así como una montaña parecida al Everest o a la Concagua, pero hacia abajo. Bien, y dijimos la corteza continental es más gruesa, puede llegar a tener entre 40 y 70.000 metros, ¿sí? 40-70 kilómetros de espesor en las zonas montañosas. Por debajo de la corteza, o montada en la corteza, la corteza sobre, tenemos montada la corteza sobre la capa que se denomina litosfera. En realidad es parte de la litosfera, ¿no? Podemos decir corteza litosférica también. Bueno, la litosfera en general es la palabra viene de estas dos palabras, ¿no es cierto?, que se juntan. Litos es piedra, esfera de esfera, ¿no es cierto? Sería como la otra esfera de roca que compone el planeta, ¿no? Atmósfera, hidrosfera, esta sería la litosfera, y por debajo hacia adentro estaría la astenosfera. Bien, acá hay algo que es importante, que lo vamos a ver ahora después, pero primero las medidas. Que tenemos acá detalladas, ¿no? Fíjense que están todas en kilómetros, entonces tenemos más o menos unos 660 kilómetros, ¿no? Puede llegar a medir esta astenosfera. Astenos es débil, astenosfera. Después tenemos una mesósfera, un manto inferior, un núcleo externo y un núcleo interno. Más o menos el radio terrestre desde el centro hasta la superficie puede estar en unos 6.400 kilómetros aproximadamente. Y acá tenemos una característica, y es que el núcleo interno está en estado sólido. Eso lo vamos a
después a mirar un poquito más, y el núcleo externo está en un estado líquido. Ahora, no son el sólido y el líquido que nosotros estamos acostumbrados a, digamos, que entramos en contacto acá en la superficie de la Tierra, lo que tocamos, que decimos, qué sé yo, el borrador, la lapicera, el ratón en este caso es sólido, el agua, la tacita de café, el mate que tengo es líquido. No es, digamos, el mismo concepto, porque a estas profundidades, ¿sí? 6.400 kilómetros, tenemos una alta temperatura, ¿sí? Y unas presiones, ¿sí? Muchísimo más grandes que las presiones que soportamos en la superficie de la Tierra. Entonces, el concepto de sólido líquido tenemos que pensar que es algo así como roca sólida que por las grandes presiones y temperaturas adquiere un estado de fluido de alguna manera. ¿Sí? No vamos a entrar demasiado en describir la estructura, pero lo que quiero que tengan en mente es que no son los líquidos que estamos acostumbrados a tener acá en la superficie, sino que siguen siendo rocas, solo que de las condiciones en las que están en esa, digamos, en las profundidades del planeta, eh, adquieren características de los líquidos, ¿no? Otra cosa importante que quiero destacar es que entre la litosfera y la que se conoce como astenosfera, que ustedes acá ven que cambia de color, se conoce que hay una zona que se llama la isoterma, o sea, una zona donde la temperatura es de 1250 grados centígrados, que es una especie de film o de límite, de discontinuidad entre la litosfera, estaría marcando el fin de la litosfera y el comienzo de la astenosfera. Esta zona es algo así como una especie de zona líquida, un pequeño porcentaje de la litosfera está en estado, también entre comillas, de líquido. Y ¿por qué puse acá este rodamiento, este rulemán? ¿No? Si ustedes se fijan, en la parte que está girando, la persona lo tiene en la mano y el cilindro de abajo está quieto, mientras el cilindro de arriba se mueve, ¿sí? Como en todos los rulemanes. Bueno, esto pasa más o menos así, o sea, permite la movilidad del material de la litosfera. Después vamos a ver que eso tiene una consecuencia. Otra cosa que quiero en la que quiero que reparen es que ese núcleo que contiene hierro, ¿sí? Genera en el planeta un campo magnético. Ustedes vieron que los minerales que tienen magnetismo son minerales de hierro. Lo pongo de otra manera. Los imanes atraen a materiales que contienen hierro. A otros metales, la mayoría de los otros metales no los atraen, ¿no? Entonces, cuando uno busca algo con un imán es porque sabe que eso que busca tiene hierro, entonces se va a pegar al imán. Bien, el núcleo de la Tierra, entonces, genera un campo magnético. Y ese campo magnético, a su vez, también genera un campo eléctrico. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Por ahora, créanme que ese núcleo de hierro, que además es grande, si lo comparamos con los núcleos de otros planetas, los astrofísicos dicen que tiene consecuencias sobre la estructura del planeta.